Bueno, ¿qué tal? Buen día. Como me presentaron recién, mi nombre es Cristian Bogliotti, trabajo en DataIQ. DataIQ es el representante de Qlik en Argentina, Uruguay, Paraguay y también una participación en México. No sé si alguno escuchó hablar o no de Qlik, de los que están acá presentes. Qlik es una tecnología de Business Intelligence, no es una tecnología ni de Analytics ni de Data Mining, pero lo que sí podemos hacer es integrarlo con Analytics y con Data Mining. Y eso es en lo que vamos a estar haciendo foco en la presentación de hoy. Como tecnología de Business Intelligence tiene muchas virtudes, muchas particularidades. Las que voy a tratar de resaltar en la presentación es su capacidad justamente de integrarse con otras tecnologías y la agilidad y la facilidad que tiene en el uso de la navegación y la visualización de los datos. Y por otro lado, algo que es innato en el mundo de Qlik es la potencia que tiene. Es una tecnología que está preparada para trabajar con muchos volúmenes de datos y con mucho nivel de detalle de los datos con los que se trabaja. Y esa combinación de factores es clave después para lo que tiene que ver con descubrimiento del negocio. Entonces, para arrancar ya con la presentación, en primer lugar lo que vamos a ver es, yo acá estoy contando con una muestra de datos, donde lo que tengo son pacientes, tengo 2.600 pacientes aproximadamente distintos en esta muestra de datos, 3.600 episodios en esta muestra de datos. Ahora vamos a ver un poquito qué es cada una de estas cosas, a qué le llamamos episodios. Tengo 25.000 problemas en esta muestra de datos, 85.000 evoluciones, 17.000 informes. Informes son, es el resultado de un informe, por ejemplo, una ecografía, radiografía, ese tipo de informes. Lo que tengo en la parte de informes es el resultado, la parte texto escrita de lo que resultó de ese informe. Y después tengo también signos vitales, que son estudios como BMI, como presión, como presión, etc. Y lo último que vemos ahí, esos 600.000, son estudios complementarios, que son otros tipos de estudios. Lo que yo estoy mostrando acá, es lo que hice fue integrar toda esa base de datos en una vista unificada. Vamos a ver que en Qlik, a medida que voy navegando, voy a tener la vista asociada de toda la base de datos. Por ejemplo, vamos a ver que si yo, esta es mi distribución, aprovecho para hacer un poco la parte de exploración de datos, esta es mi distribución en edades de los datos, ¿no? Entonces, si de repente selecciono acá lo que sería mujeres, voy a ver que esa distribución de datos tiene esta forma en edades, con un pico que está entre los 35 y 40 años. Mientras que esta selección que yo hice quedó guardada acá arriba, mientras que si, por ejemplo, paso a trabajar con el universo masculino de los datos, tiene una distribución distinta, con un pico de edad acá, en el rango de los 80 años. Mientras que la muestra completa tiene este tipo de distribución de edades de los pacientes. Y acá lo que estamos viendo es un resumen de los episodios, ¿no? Como para conocer un poco los datos. En el rango de episodios tengo la mayor cantidad de episodios concentrados en guardia de adultos del Hospital Central, porque también tengo guardias de San Justo. En problemas tengo que el principal problema registrado es embarazo, después viene control de salud, después viene hipertensión arterial. En evoluciones aparece obstetricia, clínica médica, departamento de enfermería. Y en informes aparece como número 1 ecografía obstétrica. Todo esto está relacionado, ¿no? Si yo selecciono, por ejemplo, este tipo de informe, voy a ver que 936 pacientes distintos hicieron este tipo de estudio en algún momento, ¿sí? Borro esto de acá y me voy, por ejemplo, a episodios y analizo el episodio de internación, que es un tipo de episodio importante, porque nosotros vamos a estar haciendo una predicción de qué paciente tiene probabilidad de terminar con este tipo de episodio de internación. Acá estoy viendo que 967 pacientes pertenecen a ese grupo de internación. Pero también tengo cuáles son la cantidad de problemas asociadas a las internaciones y cuál es la cantidad de episodios asociadas a las internaciones. Avanzando un poquito en la navegación del tablero, vamos a ver que acá dentro de QlikSense yo lo tengo organizado, esto es un gran tablero, ¿no?
y yo lo tengo organizado en hojas. Dentro de estas hojas armé hojas que son de episodios, para analizar los episodios puntualmente, de problemas, de evoluciones. Acá vamos a ver que acá hicimos algo de text mining con lo que es evoluciones. Estudio complementario, la parte de screening que comentaban recién al principio, y algunas hojitas de integración con R, y acá si llegamos tenemos información de curvas ROC o de los modelos que armamos para predecir. Entonces, yendo por ejemplo puntualmente a lo que es episodios, algo que me olvidé de mencionar, quizás en esta muestra, no sé si es tan relevante el tema de las fechas, yo todo esto lo tengo para cada uno de los estudios, intervenciones, etcétera, tengo una fecha. Si yo de repente seleccionara el año 2007, no sé, febrero y marzo, y algunos días en particulares de ese periodo de tiempo, yo voy a estar viendo de vuelta todo asociado a esa fecha. Hubo que hacer un trabajo de tratamiento de fechas, en algunos lugares me venía el mes, y acá me hacen que sí, me venía el mes invertido con el día, entonces hubo que hacer algún tratamiento. De todas formas, creo que alguna cosita incorrecta quedó, bueno, no puedo manejar todas las fechas, si es menor a 12, no lo podía arreglar, y eso se ve reflejado acá. Cada una de estas líneas son la cantidad de estudios que tengo en el tiempo, y acá se ve que hay algo raro, ¿no? Como que de repente baja mucho la cantidad de estudios en general en esta fecha. Yo me imagino, sin conocer los datos reales, me imagino que tiene que ver un poco más con un tema de calidad de datos que con la parte de análisis en sí, ¿no? Ahora sí, habiendo dicho esto, que la fecha va a estar presente en todos lados, quizás para este tipo de análisis no es más importante, no es tan importante, o por lo menos lo entendí así, quizás para otro tipo de análisis, no sé, comercial, es muy importante cómo evolucionan las ventas en función de la fecha. Ahora sí, habiendo visto esto, vamos a pasar a, por ejemplo, analizar los episodios, donde ya la fecha la descarté, pero sí, por ejemplo, me empieza a interesar, no sé, las edades, ¿no? Digo, bueno, supongamos que quiero analizar todos los episodios en pacientes con edad superior a 50 años. Acá tengo todos esos episodios. Y supongamos que quiero analizar, el episodio tiene un área por donde entra y un área por donde sale, ¿no? Entonces, supongamos que quiero analizar esas áreas distintas, que entró por un área y salió por el otro, porque puede entrar por un área y salir por el mismo área. Entonces eso me pareció que era interesante, graficarlo así, de esta forma. Bueno, agarrando un poquito el gráfico para que se vea en general. Ahí estoy viendo, por ejemplo, todos los pacientes mayores a 48 años, me está diciendo acá, que entraron por un área y salieron por otra. Por ejemplo, entraron por cardiología y el último área donde fueron atendidos fue en nefrología. ¿Sí? Bueno, borro toda la selección, vuelvo a la navegación. Por ejemplo, acá aparecen las razones de los episodios. Vamos a ver que si yo selecciono los embarazos, voy a ver que esos embarazos pertenecen, por ejemplo, a diagnósticos principales, antecedentes clínicos. Bueno, hay una relación con ese tipo de episodios, y hay también alguna relación con, por ejemplo, hay embarazos que están asociados a guardias, a internaciones o a guardias de San Justo. Avanzo un poquito. Sí, algo interesante es de vuelta, ¿no? Si por ejemplo yo estoy analizando este grupito de episodios y me vuelvo a la hoja principal donde estaba recién, este total que estoy viendo acá es el total correspondiente a esta selección nueva que yo hice. Esto es una propiedad de clic en la que todo está asociado con todo. Entonces, cualquier cosa que seleccione me la va a estar poniendo en contexto. Incluso cuando me devuelva las respuestas, me va a estar respondiendo con lo que le pido y con lo que no le pido, con lo que está desasociado también. Avanzamos un poquito, por ejemplo, a lo que es la parte de análisis de texto. Voy a tomar un poquito de agua. Tengo un machete acá, con algunos casos que me anoté que estaban bueno revisar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hice con la parte de análisis de texto? Hice algo de text mining, usé una técnica que hace es armar una bolsa de palabras, ¿no? O sea, de todo el mundo, de todos los textos que hay dentro de las evoluciones, acá estoy parado en evoluciones, después vamos a ver que exactamente lo mismo hice para el área de informes, que es esto que está acá, ¿no? Pero bueno, volviendo a evoluciones puntualmente, vamos a ver que lo que hice fue de todos los textos que había
de todas las evoluciones, de todos los pacientes, de toda la tabla de evoluciones, lo que hice fue tomar esas palabras y ordenarlas. Por ejemplo, le saqué las stop words en el mundo del español, o sea, esto se ve lindo. Si yo les muestro sin las stop words, aparece, por ejemplo, D con A como número 1, y eso me distorsiona totalmente el análisis, no me sirve para nada, ¿no? Entonces lo que hice fue eliminar ese tipo de palabras y quedarme con las palabras representativas. Y después armar algo que se llama bolsa de palabras, que es una matriz donde guardo cada una de las palabras con la cantidad de veces que aparece para, por ejemplo, para cada paciente y para cada evolución. ¿Sí? Lo hice a dos niveles, a nivel paciente y a nivel evolución. Entonces, de repente, vamos a ver que si yo busco, yo acá me guardé un paciente en particular, que es un paciente que tomaba, lo encontré navegando en el texto. ¿Sí? Entonces, esta nube de palabras que voy a estar viendo ahora es esa nube de palabras para ese paciente en particular. ¿Sí? De hecho, si borro la selección, o no sé, por ejemplo, vamos y analizamos la bolsa de palabras para todo lo que es masculino. Bueno, acá voy a estar viendo toda la bolsa de palabras para masculino. Y tiene sentido, no sé, vamos a ver, por ejemplo, vamos a analizar lo que sería femenino, también tiene sentido. Vamos a ver que ahí aparece ecografía, uterina, feto, cuestiones que tienen que ver con las mujeres y claramente no con los hombres. Volviendo a ese paciente de recién, yo la forma en la que lo encontré, el paciente ese fue así. En realidad busqué en todas las evoluciones, yo tengo guardadas todas las evoluciones. Entonces dentro de las evoluciones busqué, por ejemplo, los sartán, y encontré que acá había los sartán. No sé, yo no sé nada de medicina, lo único que tengo es una novia médica que me dice, pacientes que toman los sartán puede ser que tenga hipertensión. Dijo, vamos a ver si es así, y busqué, y bueno, efectivamente algo de eso había, porque si de hecho me voy para este paciente, vamos a sacar el texto ¿no? Los sartán. Si me voy con este paciente no sé, a los problemas, voy a ver que tengo que los problemas a los problemas a los que está asociado, a ver, acá era, perdón, en episodios, acá aparece, ¿no? Por ejemplo, en lo que es episodios me aparece un episodio que es hipertensión arterial, que está asociado a ese paciente que toma los sartán, ¿no? Algo que también les quería contar respecto a este grupo, respecto a esto que estamos viendo acá, es de vuelta ese mismo paciente que yo me guardé ahí. Para conocerlo un poco, el paciente ese es una mujer, ¿sí? La F que está en blanco quiere decir que pertenece a mujeres, y de edad 75 años. Y algo que hice fue armar, bueno, me voy a apurar porque me quedan las cosas más importantes y acá me están diciendo 5 minutos. Algo que hice fue armar clusters para ese paciente. ¿De qué forma? Click, y esto quiero contarlo bien en detalle, tiene distintas formas de integrarse con otras herramientas de BI. Por ejemplo, en este caso yo trabajé con R, podría haber usado Python, Alteryx, otra tecnología. ¿De qué forma me integro con R? A nivel backend, en el momento en que cargo los datos, es una posibilidad. Y la segunda posibilidad es a nivel frontend, es decir, en el momento que voy seleccionando, uso este universo de datos para llamar a R, y lo que me devuelve R lo presento en la solución, incluso eso que me devuelve lo puedo usar como retroalimentación para seguir seleccionando. Yo hice todos esos casos en el tablero. En este caso lo que estoy haciendo es un clúster que utilicé K-means en R para armar ese clúster, y ese paciente me cayó en el clúster 3. ¿Sí? Armé clúster de 10, de 6, de 3, etc. Este paciente me cayó en el clúster 3. Lo que quiero hacer la prueba es, ¿qué pasa si borro el paciente ese? ¿Sí? Y ahora analizo la bolsa de palabras de ese clúster. Todo lo que aparece acá tiene un patrón, tiene un criterio. Esto está bueno cuando lo analizo con un médico sentado al lado, que tiene más capacidad que yo, para poder identificar ese patrón qué significa, qué tiene. Pero hay algo implícito en el clúster. El clúster es un mecanismo de aprendizaje automático, no lo estoy manejando yo, ¿no?
pero con algún criterio me está organizando primero los textos y después los pacientes que tienen esos textos en grupos, en la cantidad de grupos que yo le pedí. ¿Sí? Bueno, tenía anotado algún otro caso, por ejemplo, de una mujer con estudios de histerosalpingografía, perdón. Y tengo un par de casitos más, pero bueno, voy a avanzar un poco. Exactamente la misma dinámica funciona para el mundo de los informes. Y quiero pasar a la parte de las predicciones. Bueno, hago rápido lo de screening. Por ejemplo, en screening lo que hice fue guardarme acá en este marcador una selección donde, por ejemplo, tengo colonoscopía virtual, ecografía, marcaciones, PSA, bueno, todas cuestiones que aparecen. Busqué en el texto. Yo esto no lo procesé en el momento, sino que fue venir acá y buscar, por ejemplo, PSA más colon, bueno, y así sigo buscando todo lo que quiero encontrar dentro de ese texto, lo selecciono, ¿sí? Y me va a decir cuántos pacientes se hicieron, cuántos estudios de ese tipo en todo mi universo de datos. Quizás este que tengo guardado yo acá es un poquito más exacto porque le metí más cosas, ¿no? Metí varios estudios más que pertenecen al mundo de los screening. Ahora sí paso a lo que tiene que ver con las predicciones. Acá tengo dos formas de integrar R, me gustaría mostrar las dos. En primer lugar, vamos a ir acá. Vamos a ir a las predicciones primero. Acá lo que estoy haciendo es predecir internaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice también? A nivel backend, todavía no estoy mostrando la integración de Qlik con el frontend. Lo que hice fue utilizar distintos algoritmos. Utilicé un algoritmo de árbol, utilicé un algoritmo de random forest y utilicé una regresión logística para ver qué pasaba. Yo intuitivamente pensaba que la regresión logística no iba a sumar mucho, me sorprendió que anduvo mejor de lo que creía, no sé, tendría que quizás juntarme con algún experto más que yo en matemática para que me explique un poco mejor por qué, pero me dio un buen resultado. Y esos modelos yo los selecciono desde acá. Por ejemplo, hice training, test y asterisco. Los asteriscos eran una parte de la base de datos que no me decía a qué clase pertenecía. Entonces trabajé con training y test, y, por ejemplo, supongamos que queremos analizar con el algoritmo. Acá me está diciendo los errores de cada algoritmo, perdón, ¿no? Tengo árboles con clúster y sin clúster. Algo que hice fue, para cada modelo lo hice dos veces. Uno con el clúster que les mostré antes y uno sin el clúster, para ver si haber hecho ese clúster me podía mejorar las predicciones, y efectivamente sí, porque este es el árbol con clúster y este es el árbol sin clúster. Este es el random forest con clúster y este es el random forest sin clúster. Pero en todos los casos donde le puse clúster bajó un poco el nivel de error. ¿Sí? Estas barritas son los niveles de errores de cada algoritmo. La regresión logística me dio, por eso le decía, me dio con clúster, fue el que menor nivel de error me dio, pero si selecciono, por ejemplo, no sé, vamos al algoritmo de random forest, vamos a elegirlo con clúster, y acá tengo qué cantidad de pacientes. Esta es la cantidad real de pacientes con internación, 966. Esta es cuál fue la predicción, 946, predijo que tenían acá me está prediciendo todo, ¿no? Después tendría que ver la matriz de confusión para ver cuáles son falsos positivos y verdaderos positivos. Y acá me está dando cuál fue la confianza del modelo, de aproximadamente 97%, y 20 errores en la predicción de este modelo. Y acá abajo me está presentando el detalle de todos esos pacientes. Por ejemplo, acá tengo algo que podría hacer es ordenar las probabilidades de mayor a menor, traerme todos los que son del mundo asterisco, y agarrar algún paciente que tenga una probabilidad alta y ver después si realmente pertenecía o no a ese mundo, ¿no? Apuro un poquito porque quiero terminar de ver esto. Acá, bueno, después si quiero ver más detalle, acá tengo todas las salidas de las variables, cuáles fueron las variables más importantes, por ejemplo, edad. Algo que hice fue usar muchos signos vitales, y armé en los que tenía los resultados, puse el valor mínimo, el valor máximo y el fuera de rango.
como para poder identificar, de hecho podría traerme todos los pacientes que tienen un fuera de rango en la parte de signos vitales, ¿no? Bueno, este es el resultado del modelo ordenado por variables, cómo fueron importantes las variables en el armado del modelo S. Y por último, para mostrar algo más de integración con R, ese mismo clúster, por ejemplo, que yo les mostraba recién, que lo armé a nivel de backend, podría armarlo en vivo a nivel de frontend. ¿De qué forma? Por ejemplo, puedo decirle, bueno, armame, no sé, 3 clusters, o armame 4 grupos, y armámelo en base. Antes yo lo hice, cuando armé el clúster, lo hice en base a los textos, a la bolsa de palabra. Pero yo ahora podría decirle que me clusterice pacientes con otros criterios. Por ejemplo, yo tengo una tablita que es datos del paciente, y puedo decirle que me use la cantidad de episodios, la cantidad de estudios, y así le puedo meter todas las variables. De hecho, recién cuando tenía todo en blanco me estaba clusterizando con todas las variables del modelo. Ni idea que da eso, si tiene algún sentido o no, pero acá estoy empezando a poner variables y pedirle que me clusterice con esas variables. Y acá vemos que me armó 4 grupos para cada uno de esos pacientes, y ordeno de mayor a menor, tengo todos los pacientes que pertenecen al grupo 1, y así hasta llegar a todos los pacientes que pertenecen al grupo 4, ese clúster me lo guardó acá, de hecho, como selector, y ahora puede ser un input para seguir seleccionando. De hecho, si yo, por ejemplo, seleccionara el clúster 2, ahora de vuelta me va a armar 4 grupos, pero 4 grupos dentro de ese clúster de 2 que armé recién. Y por último, para cerrar y mostrar también algo de integración a nivel frontend, eso que vimos recién es bien de integración a nivel frontend, perdón, ¿no? Pero acá está el código que le estoy pasando en vivo, ¿sí? Entonces cuando yo voy seleccionando se me va cambiando el código, y este es el código que le voy tirando a R en tiempo real, y R está resolviendo. Yo tengo un servidor R corriendo en mi máquina en este momento. Y lo último, para mostrar integración también en tiempo real con R, por ejemplo, esto no es médicamente muy representativo, pero sí me parece que está bueno. Acá estoy usando un gráfico de R. Esto es un plot de 2 variables de R, y estoy coloreando por clúster. ¿Qué clúster? El que acabo de calcular recién. ¿Sí? Entonces, y para mostrar que es en vivo, si yo, por ejemplo, varío el rango de edades con las que estoy trabajando, ese gráfico se me recalcula para mi nueva población. No tuve que volver a escribir el código o meter un filtro, sino que automáticamente se me recalcula para lo que estoy haciendo. Eso integrado con todo el universo de datos, ¿no? Con cualquier otra cosita, no sé, por ejemplo, el mundo de mujeres, también, de vuelta, se me recalcula el gráfico solamente para esa parte del universo. Bueno, me salté algunas cosas. Esto, por ejemplo, quería mostrarlo. Usé un algoritmo también de reglas de asociación. Ya corto, lo último corto, para esto que mencionaban en la introducción, que me lo estaba olvidando, que es, por ejemplo, cuando hay un problema, ¿qué otro problema puede aparecer? Entonces, por ejemplo, de repente busco, no sé, algo que tenga que ver con ginecología, molestias ginecológicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, molestias ginecológicas me está mostrando que lo tengo asociado con control de salud, malestar general, sangrado vaginal, hipertensión arterial, dolor abdominal, cesárea y prequirúrgico. También, sin saber mucho, algo de sentido tiene. Lo armé usando la variable problema de la tabla de problemas. Quizás como oportunidad de mejora se podría hacer esto mismo usando más variables de otras tablas, o haciendo algo de feature engineering, mezclando variables y metiéndolo dentro de esto. Pero a nivel general parecería tener sentido lo que me está presentando. ¿Sí? Hay una forma visual de mostrar lo que es un gráfico de red, que lo quería mostrar en vivo, pero bueno, lo dejo para otro momento porque me parece que me pasé bastante con el tiempo. Es más que nada para respetar los tiempos de todos, pero si te lleva 2 segundos, mostralo. ¿No? Bueno, muchas gracias, Cristian. Les paso, se abre el debate. Si al público que quiere hacer alguna pregunta, el comité quiere hacer alguna pregunta. Mirándolos a ellos. Hola, perdón, llegué tarde porque cambiaron los horarios, pero capaz que lo contaste y tengo una duda. Me sorprende la rapidez con la que te responde la herramienta. ¿Qué volumen de datos estás manejando? Y el volumen de datos es grande.
quieren, por ejemplo, podemos... De hecho, yo agregué muchas tablas. Además de las tablas que venían originalmente en el modelo, agregué muchas tablas, ¿no? Por ejemplo, de hecho, metí la bolsa de palabras, que eso ya de movida tiene un montón de registros, más que toda la muestra con la que estábamos trabajando. Y Pero y en a ver, por cantidad ejemplo, de filas tenés un número más o menos. mira, las evoluciones, acá estoy, bueno, evoluciones son 96.000, signos vitales son 184.000, acá palabras tengo 1.000.000, debo estar en el orden de, en promedio, 900.000 por tabla de promedio. Hay tablas que tienen, no me acuerdo cuál era, había una tabla que tenía algo de 3 millones de registros. O sea, 10 y otras millones que- de datos más o menos. Sí, es una propiedad de Click. Click, si lo queremos comparar con algo, lo podríamos comparar con R, por ejemplo. ¿Por qué? Porque funciona 100% en memoria. Y después trabaja también de forma columnar. Trabaja con los datos por columna. En el BI uno hace consultas por columnas, no por registros, ¿no? Uno hace agrupaciones por columna. Entonces está pensado para eso, para que sea muy potente. Y algo que también, no estoy usando ningún servidor, está corriendo en mi máquina, en mi notebook. O sea, si es una máquina que tiene 16 GB de RAM, sí es importante la RAM, ¿no? Si yo quisiera trabajar con un volumen mucho más grande, capaz que ahí tengo que pensar en un servidor de Click con más memoria, o no sé, casos donde trabajan con volúmenes gigantes de datos, se arman clusters, donde podés tener, no sé, 5 servidores en paralelo balanceando carga al mismo tiempo, ¿no? Esto es una cantidad de datos en realidad chica para lo que es lo que puede manejar, por eso directamente lo manejé en mi computadora y no lo colgué en ningún servidor, pero sí, la apreciación es así, y siempre algo que tiene es que cualquier cosa que yo pincho y selecciono, se recalcula en el momento. Yo no tengo nada precalculado antes. Las agrupaciones de palabra, por eso puedo tener este dinamismo de ir y volver con otra tecnología o dentro del mismo tablero. Bien, gracias. Nada, nada. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Chicos, ustedes. Hola, ¿cómo estás? Primero, buenísimo, la visualización de datos me encantó y esto de los filtros dinámicos, la verdad que de las primeras veces que veo algo, como decían atrás, que funcione como tan rápido y tan cómodo, me parece muy clara la visualización. Me gustó mucho la de primer área a último área, que era bien visual Es un también. gráfico de Sankey. Esa estuvo creativa, sí, Sí, esa me gustó está mucho. bien. Te quería preguntar, más que nada, por el momento en el que uno carga los datos inicialmente, o cómo fue ese proceso de curado, qué tan manual, o sea, qué tanta mano tuviste que meter vos a la hora de cargar los datos. Esto ahora está súper curado, anda bien, pero ¿cómo es el proceso para, yo tengo datos, cargarlos a la herramienta? Bueno, la pregunta esa está buena, no los quiero perder metiéndome en los códigos, pero algo que tiene Click es que como plataforma de BI se encarga de las conexiones a las fuentes de datos, de los CTLs, del almacenamiento de los datos y de la explotación. Es decir, todo lo que es curado de datos lo hice 100% en Click. No toqué una línea no toqué ni Excel, ni una línea de SQL de otra tecnología. Obviamente puedo usarlo. Si yo tengo un SQL, una base de datos donde lo estoy trabajando, hasta de hecho puedo tomar la query esa, meterla dentro de Click y que dispare la query, ¿no? Pero en este caso yo lo que hice fue conectarme al dato así como estaba, y después todo lo que es transformación lo hice con Click. De hecho, la bolsa de palabras utilicé, ¿vieron la cross table? Cuando tenés enero, febrero, marzo, y eso tenés que darlo vuelta y ponerlo en los registros. Yo en este caso tenía que hacerlo inverso. Yo tenía el texto, utilicé una función que se llama subfields, para que los textos me los pase a filas, me los levante con algún criterio. Después hice la limpieza de datos con otra función para sacar caracteres que no me sirven. Hubo mucho de sacar caracteres que no servían, de transformar los acentos. Había muchas cosas raras. De hecho, hay más para hacer de carga de datos. Había cosas que yo encontraba, NNN, paciente. Bueno, eso me lo tomó como una palabra, ¿no? Se puede hacer mucho más y está ahí cerca. Pero todo ese trabajo lo hice en Click. En Click a través de un script de R o de Python, por ejemplo. No, solamente en Click. De hecho, bueno, a ver, rápido. Esto es como el... Esto es código Click. Yo me voy a meter acá en el código de Click y no, esta es la parte en la que no, pero esto es código Click. Esto es lo que está atrás, lo que vos vas. Yo programo acá, ¿ves? Claro. Left join lo estoy haciendo en Click, no es Python, no es R. Puedo llamar a Python desde acá si quiero. De hecho, en algún momento lo hice, cuando generaba el modelo llamé a R
para que con los datos que me estaba levantando me genere el modelo. Lo puedo hacer desde acá, pero te permite programar. Me puedo meter acá, programar, meter código, y después lo que, bueno, les estoy mostrando yo es la presentación, la parte final. Pero esto que le decías de la bolsa de palabra, tuve que ser al revés. Después la palabra la tuve que dar vuelta y ponerla en columnas. Y era grande, Sí. estoy trabajando con una tabla que tiene un montón de variables. ¿Lo de Bag of Words lo haces con Click o con AeroPython? Todo con Todo o sea, clic. tiene un Todo fuerte... todo el tratamiento de palabras lo hice con clic. En un momento probé, hay una librería de R para, por ejemplo, para sacar las stop words, lo probé, pero no me servía demasiado porque no la podía parametrizar mucho. Entonces lo que hice fue, agarré lo que me salía en clic, me lo exporté a una salida, me lo ordené por frecuencia, y ahí empecé a ver que, no sé, capaz que las primeras 20 palabras eran a ver, usé una parte de stop words, pero después aparecían 20 palabras que se usaban mucho, pero que no me aportaban ningún valor analítico. Entonces ahí en alguna parte del código, where not exist eso, no lo levantaba y Y, perdón, tengo una pregunta más. sí. Dos en realidad, una que se me ocurre ahora, pero esto del código click, ¿eso lo maneja DataQ o los usuarios, clientes pueden manejar el código click también? ¿Es abierto o no? Existen distintos tipos de perfiles de usuario. Click tiene una filosofía que es la filosofía de plataforma de BI. Y dentro de plataforma de BI te hay distintos roles. Yo estoy trabajando en mi Claro. máquina en forma local. Perfecto. Esos roles pueden ser rol de self-service, donde solamente yo acá, con esto de construir, yo me armé una biblioteca de métricas, por ejemplo, maestras, cantidad de episodios. Si yo, por ejemplo, esto, no sé, cantidad de evoluciones, lo tiro acá, ahora pasé a analizar la cantidad de evoluciones, ¿no? Eso lo puede hacer cualquier persona de negocio, médico, el que sea. Vos simplemente arrastrás, soltás y te armás la vista de lo que querés ver. Eso es un tipo de self-service. Después hay otro tipo de self-service más avanzado, donde lo que la gente de IT gobierna es la conexión a la base de datos, y donde ese usuario puede hacer absolutamente todo. Puede programar, o incluso, que bueno, no lo tomé como parte de esta presentación, pero hasta hay un asistente en el que en forma inteligente te ayuda a armarte tu tablero sin programar demasiado. O sea, te ayuda a relacionar las tablas y ese tipo de cosas. Perfecto, perfecto. Y Yo soy de código, pero, Sí, pero sí, hay tal una cual. parte muy buena que, que lo que busca es asistir al usuario Sí, y sin que tenga que perfecto. programar demasiado. Y última pregunta y ya acá está. Está buenísimo todo esto de lo dinámico, pero me queda la duda de cómo hay herramientas como para ir guardando las conclusiones que uno va sacando, o no sé, algo tan bruto como un screenshot de la pantalla que te gustó, o... Mirá, cada uno de los objetos, fíjate que tiene una cámara de foto. Si yo le doy acá foto, eso se me guarda en el coso, y acá tengo algo que se llama historias, no voy a armar toda una historia, pero todos esos objetos los puedo usar dentro de la historia y armar una presentación. De hecho, no sé si viste que yo tenía ya algo guardado, se llama marcadores. Por ejemplo, cuando quería analizar screening, yo lo que hice fue seleccionar, y dije, bueno, esto me lo guardo como un marcador. Como un marcador Para que cada vez que quiera analizar screening, analizo screening. Que no lo resolví a nivel modelo, sino que me guardé un marcador, y cada vez que analizo screening tengo eso guardado. Muy bueno. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, una. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, con respecto al análisis del texto libre, que estaban charlando un poco, yo soy médico, ¿no? Voy al dominio, justo en este campo de salud, hay muchísima información en el texto libre. El 90% de información está no estructurada. Y muchas veces ese tipo de herramientas quedan cortas, incluso aunque saques las stop words, o hagas ese análisis que hiciste, igual sigue habiendo. Yo me anotaba, por ejemplo, las principales son riesgo, miligramos día, actualmente, gramo, tratamiento, que no te dice nada, digamos, no te dice nada sobre el paciente. Y para informes también cito, ausente, trae, por ejemplo. Entonces, ¿qué se podría hacer para tratar de extraer los conceptos, teniendo en cuenta que el lenguaje médico tiene mucho problema de que tiene muchísima sinonimia, muchísima negación, el paciente no tiene este diagnóstico, entonces, digamos, ¿qué herramienta de procesamiento del lenguaje natural podría sumarse acá para darle un poco de valor a la información? Mirá, de hecho, también como oportunidades de mejora, por ejemplo, algo que me quedó en la cabeza, yo hice hasta donde llegué, ¿no? Lo primero que hice fue trabajar con palabras que de hecho tuve que poner, sin ser del mundo de la medicina, ver qué palabra elijo sacar o qué palabra no, pero como oportunidad de mejoras, algo que se me ocurrió fue hacer esto mismo, que no es muy complicado, de hecho puedo reutilizar la base de lo que tengo,
pero agrupando, por ejemplo, de a 2, o de a 3, o de a 5 palabras. Entonces, si hay un sí acompañado de algo, o si hay un niega, o si hay algo que genera valor a la palabra que la sigue, me lo pone dentro del mismo grupo. Eso debería sumar. Quizás hasta una prueba linda sería después ese clúster que me genere, meterlo dentro del modelo a ver si me mejora un nivel de predicción, ¿no? Eso es algo que se puede hacer. Y después, otra cosa que también vi, es que hay conceptos metidos dentro por ejemplo, de las evoluciones. Evidentemente hay un formato, hay un estándar, ¿no? Fíjate esta, medicación habitual, 2 puntos, Bueno, ese tipo de patrones se pueden parsear y puedo sacar conclusiones que me pueden mejorar todavía un poco más cómo interpreto el texto. Y no es muy complicado, solamente que lleva un poco de tiempo más, y además es mejor hacer eso con un médico al lado. Con alguien que trabaje con evoluciones todos los días, me va a ayudar mucho más a que el parseo tenga sentido y no que haga cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, Bueno, Cristian. gracias. Vamos a hacer la votación del público. Un aplauso para Cristian de DataIQ.